Hola, bienvenido a nuestro canal CricketProfes. En este video te vamos a hablar sobre fuerzas comunes en problemas, es decir, tipo de fuerzas. Comenzamos con el peso. Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, es decir, está dirigida hacia el centro del planeta. Una reseña para recordar es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Las iniciales son la letra P, indicando que es una magnitud vectorial. También se puede utilizar la inicial W mayúscula. Adicionalmente, te vamos a recordar que esta fuerza del peso va a ser igual a la masa por la gravedad, siendo la gravedad también una magnitud vectorial. Tenemos estos tres ejemplos. En cada uno de ellos tenemos que dibujar esta fuerza, es decir, este vector peso. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos el plano horizontal, esta línea horizontal que representa la Tierra, y tenemos un bloque que representa un cuerpo. ¿Cómo vamos a graficar esta fuerza llamada peso que debe ser verticalmente dirigida hacia abajo? Primero encontramos el centro de masa. Este centro de masa tiene que estar ubicado en la mitad del cuerpo, en este caso la mitad del bloque. A partir de él trazamos el vector peso verticalmente dirigido hacia el centro del planeta o hacia abajo, como nos mencionaba en su definición. De esta forma tenemos graficado el vector peso. Tenemos un segundo ejemplo en el cual tenemos un plano inclinado por el cual se traslada un cuerpo, en este caso el bloque. ¿Cómo graficamos nuestra fuerza llamada peso? De igual forma, tenemos que buscar el centro de masa, que en este caso sería la mitad del cuerpo. Colocamos un puntito. Debemos de buscar cuál de estas rectas representa la Tierra. El plano inclinado no representa la Tierra, sino el plano horizontal. Por lo tanto, el vector peso tiene que partir verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, aquí tenemos ya graficado nuestro vector peso. En el último ejercicio tenemos varias posiciones alrededor del cual se traslada un cuerpo, recordando que el plano horizontal es el que representa la Tierra. Por lo tanto, vamos a graficar esta fuerza. Buscamos el centro de masa de cada uno de estos cuerpos y a partir de ellos vamos a graficar los vectores peso. En el primer caso, el vector peso dirigido hacia el centro de la Tierra, verticalmente hacia abajo. Segundo caso, el vector peso dirigido verticalmente hacia abajo. De igual forma, tenemos de aquí el vector peso dirigido verticalmente hacia abajo. Y por último, en este cuerpo, el vector peso dirigido verticalmente hacia abajo. Colocamos la inicial de la fuerza que hemos graficado. Vamos a la siguiente, a la fuerza normal. Es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están o entran en contacto. Su inicial es la letra N y tenemos que recordar que esta fuerza es perpendicular a las superficies de contacto.
Esta fuerza no tiene una expresión matemática, sino que tenemos que encontrar dependiendo de los ejercicios que nosotros hallemos. Por lo tanto, vamos a graficar este vector que lo conocemos como fuerza normal, de la siguiente forma. Colocamos en el primer ejemplo el centro de masa y a partir de él tenemos que graficar una fuerza perpendicular a las superficies de contacto, que es muy diferente a lo que habíamos visto en el peso. ¿Qué quiere decir perpendicular a las superficies de contacto? En este caso tengo que ver cuáles son estas superficies. Aquí tenemos la línea horizontal que representa la Tierra y el bloque. Por lo tanto, podemos decir que ambas son paralelas y lo que voy a hacer es trazar un vector fuerza perpendicular, que en este caso sería dirigido hacia arriba. De esta forma tenemos la fuerza normal. Vamos con el siguiente. De igual forma, trazamos el centro de masa y observamos cuáles son esas superficies de contacto. En este caso, no está haciendo referencia a la Tierra, por lo tanto, tenemos que recordar cuáles son esas superficies de contacto. En este caso sería esta línea inclinada con el bloque. Por lo tanto, ¿cuál es la línea perpendicular? Por lo tanto, un vector perpendicular sería de la siguiente forma. Que forme un ángulo de 90 grados entre el plano inclinado y el bloque. De esta forma tenemos la fuerza normal. Para el último ejemplo, tenemos que colocar el centro de masa en cada uno de los bloques y recordar que aquí no me está hablando del centro de la Tierra, sino de las superficies de contacto. En el primer ejemplo, la superficie de contacto es la parte de línea azul que yo estoy graficando y el bloque. ¿Cuál sería un vector perpendicular a ellos? De la siguiente forma. Y tendríamos la fuerza normal. De igual modo, acá tenemos el bloque y la superficie de contacto que está interactuando con el bloque es la línea horizontal y aquí perpendicular y hacia arriba de esa superficie de contacto la fuerza normal. Siguiente caso, tenemos el bloque que interactúa con esta partecita de color azul, que sería la otra superficie, perpendicular la fuerza normal hacia arriba, sería de esta forma. Por último, acá tenemos línea y perpendicularmente las superficies de contacto de esa línea azul con el bloque, sería este vector que estoy graficando dirigido hacia arriba de esas superficies de contacto perpendicularmente y esta fuerza que hemos graficado en todos estos casos se llama la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Podemos decir, en base a este gráfico que tenemos de aquí, la línea horizontal que representa la Tierra y un bloque que representa cualquier móvil. Siempre que realice un movimiento va a existir un roce. A esto le vamos a llamar fuerza de rozamiento y tiene la siguiente definición. Va a ser paralela a las superficies en contacto y tiene sentido opuesto al movimiento. Es decir, opuesto al movimiento del móvil.
La, la inicial de la fuerza de rozamiento va a ser Fr es igual a nu por la normal. Nu es igual a un coeficiente de rozamiento. Aquí cabe recalcar algo. Este coeficiente de rozamiento es un número. Al ser un número, también hay que destacar que hay tipos de coeficiente. Un tipo de coeficiente estático y un tipo de coeficiente cinético. Te repito, estos coeficientes son valores que en los ejercicios ya nos van a venir dado o que nosotros podemos encontrar en una tabla, ya que los materiales tienen un coeficiente de rozamiento ya establecido. Vamos a suponer que se realizan los siguientes movimientos. Se aplica una fuerza a este bloque y se produce un movimiento hacia la derecha, recordando que en estas superficies de contacto va a ser el vector paralelo, pero con sentido opuesto al movimiento. Si el movimiento se grafica hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se graficará a la izquierda, es decir, contrario al movimiento. Y siempre se grafica cerca de las superficies de contacto. Pongamos el otro caso. Digamos que el movimiento de este cuerpo cuando se aplicó una fuerza se dirige hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento será opuesta al movimiento mencionado y obviamente paralela. Por lo tanto, será este vector dirigido ahora hacia la derecha. Tenemos aquí graficado nuestro vector fuerza de rozamiento. Por último, tenemos un ejemplo de un plano inclinado. Vamos a mencionar que el movimiento de este bloque, de este cuerpo, se ha dirigido hacia abajo. La fuerza de rozamiento tiene que ser opuesta y paralela a esa superficie de contacto. Lo graficamos siempre donde estén interviniendo esas superficies. En este caso será este vector dirigido hacia arriba del plano inclinado, ¿no es cierto? Y ese vector se va a llamar fuerza de rozamiento. Vamos con lo siguiente, con la siguiente fuerza, la tensión. Es una fuerza que aparece cuando se tensan cables o cuerdas y que se transmite por toda la longitud con igual intensidad. La dirección de la tensión es la de la cuerda y es opuesta a la fuerza que se ejerce sobre ella. Tenemos aquí una cuerda sujetada y un peso, que en este caso esta va a ser la fuerza que se ejerce sobre ella. El peso está dirigido hacia abajo, verticalmente hacia abajo, y la tensión tiene que ser opuesta a esta fuerza y se transmite longitudinalmente por la cuerda. De esta forma, opuesta al vector peso. Esta sería la tensión. Tenemos fuerzas que se están ejerciendo hacia afuera, en este caso también. Estas serían fuerzas que se están dirigiendo, una en este sentido y la otra en este sentido.
La tensión tiene que ser opuesta a estas fuerzas. Se transmite longitudinalmente a través de la cuerda y es opuesta a las fuerzas que ejercen sobre ellas. Tendríamos la tensión 1 y tensión 2. Tenemos de aquí una polea en el cual interactúan pesos, en el cual tenemos vectores peso, podemos llamarle peso 1, peso 2. Ahora tienen que ser opuestas a estas fuerzas que ejercen sobre ella y se transmite longitudinalmente a través de la cuerda o en este caso cables. Por lo tanto, sería de la siguiente forma. Siempre se suele graficar de abajo hacia arriba partiendo desde el bloque. Lo vamos a llamar tensión 1 y acá tensión 2. Con esto hemos aprendido a graficar esta fuerza de tensión. ¿Qué es la fuerza elástica? La fuerza que lleva a restituir al cuerpo en sus condiciones iniciales. Entonces tenemos aquí un resorte, el cual sería nuestra condición inicial. Es decir, el primer caso. Estamos en nuestras condiciones iniciales. Nuestro segundo caso, hay una deformación, en este caso un alargamiento, delta X, como se puede observar aquí. En el tercer caso, tenemos en cambio que se comprime respecto a la condición inicial, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza elástica tiene una fórmula. Fuerza elástica es igual a menos K por delta X. ¿A qué es igual K? Una constante del resorte. Aquí vamos a trabajar con resortes o objetos que se deformen, pero hay la posibilidad de restituir a sus condiciones iniciales. Este valor constante del resorte comprende a un valor numérico, que son referente al material elástico que nosotros vamos a estudiar. Y delta X corresponde a la deformación. Delta X será igual a la longitud final menos la longitud inicial de ese alargamiento que tenemos nosotros. Muy bien, hasta aquí espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.